Avanzamos en este Expreso Bio Bio con la pregunta que le hacíamos a los auditores también. Habíamos adelantado este estudio, los resultados del estudio de la Cámara de Comercio de Santiago para desglosarlo, para comentarlo a esta hora. También, en resumen, cerca de 200.000 pesos gastaría, o es la proyección que hace la Cámara, cada hogar, más o menos, ¿no?, en los días de fiestas patrias. Ya, siguen llegando mensajes, pero ¿cómo llegamos a esa cifra? Se lo vamos a preguntar, y sus alrededores también, al gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día, Lolito, Álvaro, ¿cómo están? Todo muy bien, muchas gracias. Les hemos preguntado a los auditores, George, ¿qué van a hacer o cuánto van a gastar este 18 y de dónde van a sacar esos recursos, que es parte de lo que concluía, ¿no?, este informe? Ustedes hablan de cerca de 200.000 pesos por hogar. ¿Cómo se llega a esa cifra? Sí, bueno, esos 200.000 corresponden al gasto total que realizan estimativamente año a año los hogares durante esas fechas, ¿eh? Se ve afectado evidentemente por la situación del consumo en general que tenga la economía durante esos días, durante el año en particular donde ocurre cada celebración. Tiene que ver con el efecto calendario, es decir, qué días caen, etcétera. Pero hay que considerar que estamos hablando del gasto total, es decir, no solamente gastos que tienen que ver específicamente con fiestas patrias. Lo que es específico a la celebración, es decir, lo que es distinto a días normales o a semanas normales, lo estimamos aproximadamente en unos 30.000 pesos. Eso es como lo adicional o lo específico que va en celebración, en fonda, en desplazamiento, en la carne para el asado, etcétera. Esa es nuestra estimación para este año. Uh-huh. Y el estudio señala que las personas tienen 2 vías de financiarlo, ¿no? Que uno es a través del aguinaldo, ¿no? Y otras a través de la restricción de gasto en otros rubros. Uno pensaría también que el crédito de consumo, que es tan extendido en Chile también, ¿no? El uso de la tarjeta, el plástico, ¿no es cierto?, también es una vía. Pero también entendemos que se usa más efectivo en estas fechas, George. ¿Qué cifras, qué datos manejan? Sí, bueno, efectivamente ha aumentado el uso de efectivo, o sea, en estas fechas se utiliza más efectivo que en eventos normales, y bueno, hoy día con el tipo de medios de pago que tenemos disponible y el crecimiento que ha tenido el uso de esos medios de pago en la población en general, medios de pago como tarjeta de débito, se ha convertido también ha ido aumentando su participación, sobre todo porque hoy día quienes ofrecen servicios disponen también mucho más masivamente de dispositivos capaces de recibir pagos de ese tipo, ¿no es cierto? La tarjeta de débito a través de estos dispositivos inalámbricos incluso. Pero es cierto lo que tú dices, es decir, el crédito de consumo es una vía de financiamiento también. Lo que ocurre en forma específica, es decir, que es particular a la celebración, es el hecho de tener disponibles estos recursos adicionales en aquellos casos en que de personas que reciban aguinaldo, que no son todos los trabajadores, pero que es una proporción importante, y efectivamente disminuye el gasto, sobre todo en bienes durables. Todo lo que es equipamiento de hogar normalmente en septiembre disminuye en torno a un 10% incluso, y claro, hay un traslado de gastos desde una categoría a otra. Claro, y ese traslado de gasto es lo que, según este informe, permite financiar en parte, ¿no?, el aguinaldo y ese traslado de gasto. Ya vemos que disminuye, es harto porcentaje, cerca de un 10% de los bienes durables. ¿Y cuáles son los productos? Uno podría intuir cuáles son, ¿no?, pero que se dispara el consumo, y en qué magnitud para septiembre. Bueno, lo más importante, o sea, aquí hay que separar bienes y servicios, sí, ¿no es cierto? Los servicios, todo es lo que tiene que ver con lo que estamos viendo ahí en pantalla, digamos, las tradicionales celebraciones, los traslados. Este año en particular seguramente el gasto en actividades turísticas va a ser más importante que un año normal en septiembre, precisamente porque el efecto calendario permite tomarse una semana y un poco más incluso de vacaciones o de días libres. Y en el caso de los bienes, fundamentalmente son alimentos. Pueden ser alimentos preparados o alimentos para preparar, es decir, la carne, las verduras, el pan,
dentro de los que son alimentos que permiten, por ejemplo, preparar los tradicionales asados. Y dentro de los alimentos preparados, bueno, el que brilla ahí por su aparición con mucha preponderancia durante el mes son las empanadas. Ahí estimamos que en promedio en septiembre se gastan unos 5.000 pesos por hogar en empanadas, que si bien no parece ser mucho, como corresponde a un promedio nacional de hogares, claro, en algunos casos es bastante más alto y en otros es más bajo. Se triplica el consumo de empanadas. Claro, respecto al mes normal, se consumen 3 veces más empanadas durante septiembre, lo que, claro, es bastante esperable. Y todo lo que son insumos para preparar celebración dentro de alimentos es sin duda lo más importante. Hay otro tipo de bienes que permiten preparar también la celebración no alimenticios, pero la verdad es que son sumamente insignificantes si lo comparamos con lo que ocurre en el rubro de alimentación. Estamos hablando con George Lever, es gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Estamos hablando del tema turístico también. Sí, estamos hablando justamente con George Lever, el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Queríamos hacer ¿cuál es el efecto, no sé cómo llamarla, el efecto rebote que tiene justamente estos días de fiestas patrias? Son más que el año pasado, por lo tanto va a haber un aumento proyectado del 3% en relación a las fiestas patrias del año pasado, pero después, ¿cómo se comporta el consumo? ¿Qué efectos tiene en el bolsillo de las personas y por lo tanto en el gasto, de acuerdo a tus antecedentes, George? Bueno, en la medida en que no haya que recurrir a vías adicionales como lo que comentábamos de crédito, en la medida en que eso no debe ocurrir, producto fundamentalmente de los ingresos adicionales que suponen los aguinaldos, luego de la celebración tiende a normalizarse el consumo, principalmente ya entrando al próximo mes uno ya empieza a ver una estructura de consumo bastante más parecida a lo que es habitualmente. Ahora, en la medida en que implique y ahí ya depende, digamos, del lugar en particular, en la medida en que implique hacer uso de recursos, ya sea ahorro o deuda, eso, claro, puede afectar la toma de decisiones de esas mismas categorías que mencionábamos, como la compra de durables, por ejemplo, que son las que normalmente van más asociadas al uso de crédito y que se podrían ver afectadas, pero en la medida en que eso ocurra. Como los montos estimados de aguinaldo parecen ser suficientes para cubrir estos gastos extraordinarios, si pensamos en el delta de entre los 30.000 y 35.000 pesos adicionales versus mes normal, no debieran haber grandes impactos, es decir, la estructura de consumo se tiende a normalizar en términos de la relevancia que tienen los bienes durables, los bienes de consumo habitual o corriente como son alimentos y los semidurables como vestuario. Claro, y después viene, justamente después de septiembre, viene, bueno, fin de año, ya se aparece rápidamente, están los cyber y después los gastos de fin de año de Navidad, por ejemplo. Así que no hay bolsillo que aguante. George, te queremos agradecer mucho el contacto. George Lever es gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, encantado.